Bronca monumental la que se ha liado en el seno del Gobierno. Por un lado, Pablo Iglesias, que es favorable del acuerdo con los bildutarras para derogar la reforma laboral. Y por el otro, Nadia Calviño, quizá la única persona con un mínimo de sensatez que hay en el seno del Consejo de Ministros, que sabe que todo eso va contra las directrices europeas. En las últimas horas se han estado escuchando rumores acerca incluso de dimisión de Nadia Calviño, algo que no se ha producido, pero en caso de que ese punto llegara a tal nivel el enfrentamiento entre ambos, Pedro Sánchez lo tiene claro. Si tiene que dejar caer a alguien, será a ella, porque a él lo necesita, puesto que le garantiza la permanencia en la presidencia del Gobierno. Todo el lío viene a consecuencia del trilerismo político al que asistimos el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando, engañando a Ciudadanos, Pedro Sánchez estaba negociando con la otra mano con los bildutarras justamente la derogación de esa reforma laboral. Bueno, algo que seguramente va a tener todavía muchas consecuencias y seguramente dicen que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez están buscando un cabeza de turco para hacerle pagar esas consecuencias. Todas las papeletas de ese sorteo las tiene Adriana Lastra. Al parecer, los mandamases de ambas formaciones quieren echar la culpa de los platos rotos a los portavoces parlamentarios. Adriana Lastra por parte del PSOE y Pablo Echenique por parte de Podemos. Veremos en qué termina todo este lío que augura que las fricciones en el seno del Gobierno van a continuar durante mucho tiempo. Mientras tanto, seguimos con el proceso de desescalada. Finalmente, hoy el Ministerio de Sanidad ha autorizado el pase a la fase 1 de la Comunidad de Madrid, hasta ahora castigada no por cuestiones sanitarias, sino más bien políticas. Pasa a la fase 1, por tanto, Madrid, al igual que lo hace Barcelona y su área metropolitana y la totalidad de Castilla y León. Y el Gobierno sigue tratando de gestionar esta pandemia tan mal como lo ha hecho desde un principio. Sigue sin dinero, montones de personas siguen todavía sin cobrar el ERTE. Nos va a subir los impuestos en cuanto pueda y no nos va a perdonar ni condonar absolutamente ninguno de los pagos. Va a pedir fondos a Europa y sigue buscando dinero. Entre otras cosas, está pensando en expoliar el superávit de los ayuntamientos. Gran cantidad de alcaldes, sobre todo los del Partido Popular, están ya en pie de guerra ante esa posibilidad. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar como siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña José Francisco Sigüenza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Gracias por acompañarnos. Y también Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy bien. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así, en Préstamos Madrid podemos tener la solución a todos sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Sí, tan solo tienen que registrarse en nuestra página web, que les leo cómo se escribe exactamente, www.prestamos-madrid.com, y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses de ningún tipo. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos con Bildu ha desatado una auténtica fricción interna en el seno del Gobierno. Se trata de un acuerdo para derogar la reforma laboral y que Pedro Sánchez mantuvo en secreto hasta para sus propios ministros, hasta que Ciudadanos le hubo apoyado en la prórroga del estado de alarma. Y este asunto, como les decimos, ha hecho estallar la enésima crisis interna en el Ejecutivo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido la que se ha opuesto a ese acuerdo, que va totalmente en
contra de lo que Bruselas está dictando en estos momentos para paliar los efectos de la crisis. Calviño es, al parecer, la única persona mínimamente sensata en el Consejo de Ministros y la defensa de su postura la ha enemistado con Pablo Iglesias. Pedro Sánchez quiere conservarles a los dos y es consciente de que Calviño puede hacer un gran servicio, pero que es Pablo Iglesias quien le garantiza seguir en el gobierno. Por eso, si tiene que dejar caer a alguno, la perdedora sería indudablemente la ministra Calviño, cuya posible dimisión, como les decimos, se ha estado rumoreando de manera insistente. Para evitar males mayores, parece que la cúpula del gobierno está buscando alguna cabeza de turco que poder cortar para pacificar la situación. Y todos los números los tiene por parte del PSOE la portavoz parlamentaria Adriana Lastra y por parte de Podemos Pablo Echenique. Ambos portavoces no son los responsables del acuerdo que se gestó al más alto nivel, pero sí de su puesta en escena en el Congreso. Un acuerdo que, como les decimos, ha causado una fractura tal en el Gobierno que no sabemos qué consecuencias podrá tener. Carlos, ¿qué impresión te da? Pues qué impresión me va a dar que esto al final, Javier, suele ser lo que estamos asistiendo en todas las medidas decretadas por el Gobierno a consecuencia de la pandemia, que nada tiene que ver con una salvaguarda de la salud pública, valga la redundancia, sino más bien, y antes al contrario, de un cambio de cromos, y cromos que están saliendo muy caros, porque son cromos que para que ellos sigan en el poder están poniendo todavía aún más en peligro tanto el tema económico como ahora el tema laboral. No hay que irse muy lejos, Javier, para recordar que la reforma laboral de 2012, que ahora se pretende derogar, y además con unos socios que luego nos referiremos a ellos tan nada democráticos como pueda ser Bildu, vino a traer una estabilidad o a ser un muro de contención y un dique de contención en otra crisis, en esta ocasión económica, muy dura, de las más duras que hemos tenido recientemente en la historia de España, que fue la crisis financiera de 2008. Si no hubiera sido por esta reforma laboral que se hizo, seguramente la sangría de puestos de trabajo y de empresas quebradas hubiera sido mucho mayor. Tanto es así que la flexibilización que trajo consigo la reforma laboral de 2012 posibilitó que poco a poco esos puestos de trabajo no solo se perdieran, sino que se empezara a crear cierta estabilidad y riqueza en las empresas y, por tanto, contratación. Traer aquí una reforma laboral que además no sabe muy bien en base a qué artículos o en base a qué quieren volver a ir hacia atrás, cuando precisamente ahora lo que tienen que ponerse a medidas de contención es a salvaguardar toda la sangría de puestos de trabajo que se están viendo afectados por esta crisis sanitaria, pues es del todo, yo diría que es surrealista, que no se entiende más que por ellos seguir en el poder, el gobierno. Pero es que yo creo que aquí ahora sí que hay una línea roja, es que incluso en el gobierno está habiendo fricciones, ¿cómo no lo va a haber si la propia ministra Calviño está viendo que si se toca la reforma laboral puede poner en riesgo, qué duda cabe, tanto los puestos de trabajo que están ahora mismo en suspenso por los ERTEs, como las empresas que están con el agua al cuello y no pueden salir adelante. Si la puntilla se diera con una reforma laboral, incluso parcial diría, para modificarse, es decir, para aún ponerlo más difícil a las empresas que intentan flexibilizar sus condiciones laborales para sus trabajadores, esto ya será la puntilla final para un montón de empresas y de trabajadores. Tanto es así que yo creo también, Javier, y concluyo, que la propia Unión Europea ha debido dar también su voz de alarma, y yo creo que aquí la paralización tiene algo que ver también con Europa. José Francisco. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en las últimas horas se puede resumir como que este es el gobierno del miedo, del engaño y de la traición. El miedo porque es el miedo a no sacar los apoyos suficientes en el Parlamento el que le hace pactar con el mismísimo diablo, que es Bildu, a unas sabiendas de que tenía todo amarrado. Es decir, había conseguido un pacto con Ciudadanos que no deja de ser pues un blanqueante, ¿no? Es decir, le da una credibilidad, porque Ciudadanos es un partido que basa su discurso en la regeneración democrática, etcétera. Bueno, pues si me apoya Ciudadanos es que, bueno, pues mejoro, ¿no?, mi credibilidad. Pues no contento con eso, tiene que pactar con Bildu por ese miedo a no sacar los apoyos suficientes. Es el gobierno del engaño porque no lo cuenta nadie
y ni siquiera se lo cuenta a sus propios, a los propios miembros del gobierno. Es decir, estaba escuchando ahora bien, bueno, cuando venía para acá el resumen de la rueda de prensa de María Jesús Montero, en la que decía que, bueno, que ellos se repartían las tareas en el gobierno y que, bueno, no todo el mundo sabía lo que hace todos. Hombre, yo puedo entender que si estás sacando un reglamento, que si estás empezando a trabajar en una línea, yo que sé, en una negociación, pues con un colectivo determinado, no se lo cuentes al de al lado, pero esto es un pacto, con Bildu precisamente. O sea, no es una cuestión menor. Por lo tanto, miedo, engaño y luego traiciones. Esto me gustaría ver por un ojillo, ¿no?, ahí, a ver cómo son esas reuniones del Consejo de Ministros, porque tiene que ser un estar todos colocados contra la pared para evitar las puñaladas. ¿Cómo se tiene que sentir esa ministra Calviño con el prestigio que tenía ya anteriormente de su trabajo en Europa y demás, cuando tiene delante a una persona como Pablo Iglesias, del que no te puedes fiar absolutamente nada? Y luego, aparte, cómo te puedes, no sé, también tenemos lo de Margarita Robles, es que son tantas y tantas cosas, otra mujer que no puede fiarse de un señor que a la mínima de dos echa tierra sobre el trabajo de, creo que es uno de los colectivos que mejor lo han hecho, que es el de las Fuerzas Armadas. Es lo que supone tener a Pablo Iglesias en un gobierno. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí viendo el rifirrafe que tienen liado, la zapatiesta que tienen en Moncloa, la división en el gobierno, Pablo Iglesias por un lado, Nadia Calviño por el otro. Cuéntanos, ¿era necesario generar todo esto, teniendo en cuenta que a fin de cuentas el voto de Bildu era irrelevante, contando ya con Ciudadanos? Aquí la pregunta es ¿para quién era necesario y por qué era necesario, ¿no? O sea, ¿necesario para la gobernabilidad? Evidentemente no, porque se han metido en un follón de muchísimo cuidado y han quedado las vergüenzas al aire, porque se ha visto que no es un gobierno cohesionado, pero además no en pequeños detalles, ¿no? En cuestiones tan potentes como la base en estos momentos de una reactivación económica o la profundización en una recesión. Sobre semejante punto, que además forma parte del memorándum de entendimiento del último rescate que nos hizo Europa a España, sobre ese punto es sobre el que se han lanzado las cazuelas. Estos, en vez de salir a las caceroladas, se las tiran ellos. Y la pregunta es por qué tiene tanta importancia para quienes han metido ese punto en el guión. Los que han metido ese punto en el guión oficialmente son EH Bildu y Esquerra. Ahora, a nadie se le quita de la cabeza que en todas las advertencias, en todos los programas, en todos los mensajes políticos que ha tenido siempre sistemáticamente Podemos, ha pedido esa derogación de la reforma laboral. ¿Por qué lo meten ahora? A partir de aquí entramos en tesis que barajan y se barajan desde dentro del propio gobierno, que son los temores que tiene en estos momentos Moncloa, y yo creo que un análisis puro de sentido común. Es decir, alguien está intentando que este gobierno no lo pase muy bien ante Bruselas. Alguien desde dentro del gobierno está intentando ponerle todas las zancadillas posibles. Ese alguien, evidentemente, es Podemos, que es el único que tiene peso de todos los protagonistas que hemos citado, EH Bildu, Esquerra, más Podemos, como para marcar el futuro de este gobierno. Claro, y la siguiente pregunta sería, ¿y por qué quiere entorpecerlo? Vamos a ver. La cosa yo creo que es bastante simple si tenemos las cifras en la cabeza. España va a tener que realizar una emisión de deuda pública gigantesca, histórica, de 310.000 millones en los próximos meses. 310.000 millones de euros. De esos 310.000 millones de euros, el Banco Central Europeo nos ha comunicado extraoficialmente que es capaz de hacerse cargo de 130.000. Nos quedan 180.000 millones. De esos 180.000 millones, España, el Tesoro, calcula que puede colocar en situación normal, a unos tipos de interés medianamente asumibles, 70.000. Nos quedan 110.000 millones. Y esta fiesta no ha hecho más que empezar. Es decir, la cosa va a ir a peor que ese menos 9,2 de recesión que nos anticipa el gobierno. Es decir, esos 110.000 se pueden convertir perfectamente en 150.000, 160.000. El último rescate europeo, lo único que utilizamos de él fueron 48.000 millones. Es decir, estaríamos hablando de hasta 3 veces el último rescate europeo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si tú le dejas al gobierno del Partido Socialista que recurra en términos normales a Bruselas, que haya un buen entendimiento, que se pacten unas medidas correctas desde el punto de vista económico, correctos teniendo en cuenta lo que es el Partido Socialista, pero bueno, con la interpretación y con el dictado de Europa y de Bruselas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que salga medianamente a flote el Partido Socialista. ¿A quién no le interesa eso? Sino que le interesa utilizar las situaciones de crisis para lanzar sus recetas populistas, mostrarse como el verdaderamente social, como el que es capaz de desafiar Europa, a Podemos. Es decir, alguien no solamente es responsable o corresponsable del desastre de gestión, tanto en términos humanitarios como económicos del coronavirus, sino que ahora está poniendo palos para que sea mucho más difícil que Europa nos asista, nos ayude. Ese alguien es Pablo Iglesias.
¿Y Nadia Calviño va a tolerar estos manejos antieuropeos? Porque que lo haga Pedro Sánchez es lógico, puesto que está claro que lo único que le importa es mantenerse en la poltrona del gobierno, y eso quien se lo garantiza es Pablo Iglesias. Pero Nadia Calviño no va a dar un portazo y les va a decir: aquí os quedáis. Javier, lo primero déjame que te felicite porque has incorporado el término antieuropeo, que yo es una de mis grandes reivindicaciones. Aquí esta gente nos ha llamado sistemáticamente, a los que somos críticos con lo que no funciona en Europa nos ha llamado antieuropeos. O sea, aquí no hay nadie más antieuropeo que ellos. O sea, los únicos que están intentando volar el sistema de entendimiento con Europa son ellos. Ellos quieren reventarlo, ellos quieren reventar el Tratado de Roma. Ellos no quieren que España esté bajo una tutela de un esquema que en el fondo no deja de ser un esquema democrático. Los demás queremos una Europa que respete a España, pero España dentro de Europa. Bueno, dicho eso, vamos a ver, Nadia Calviño tiene una posición muy delicada. Ella, hay que recordar que se vino de Europa con excedencia. Es decir, ella en el momento en el que falle su relación con el gobierno se vuelve a su puesto de trabajo como cualquier persona que abandona un cargo privado para irse con excedencia a una posición, a un cargo público, a un cargo político. Ella puede volver en el momento en el que quiera y además ella no volvería en la situación en la que estaba, con rango me parece que era de director general. No, ella volvería a un cargo muy potente porque ha pasado nada más y nada menos que por 2 cargos como ministra y vicepresidenta de un gran país y de una gran economía. Entonces, ella se puede volver cuando quiera. Ella va a aceptar que se denigre la carta que ella tiene de credibilidad, de responsabilidad. Yo no comparto el 60-70% de las cosas económicas, de las cuestiones económicas que lanza Nadia Calviño, pero evidentemente no forma parte, y perdón por la expresión, del pelaje de los Alberto Garzón, de los Pablo Iglesias, de los Irene Montero. Es otro tipo de persona. Yo no comparto su ideología, pero es otro tipo de persona. Tiene formación, tiene capacitación profesional, es decir, podría trabajar en cualquier otro sitio a diferencia de estos señores. Bueno, ella no va a aceptarlo. ¿Cuál es el problema? Y la gran pregunta es si lo puede o quiere aceptarlo Pedro Sánchez. Yo, sinceramente, creo que aquí el problema ya no es Nadia Calviño, el problema no es Pablo Iglesias, el problema es un señor llamado Pedro Sánchez que, con tal de mantener el Falcon, las vueltas que se pega ahí a la Moncloa con la perrica, el Super Puma, etcétera, etcétera, está dispuesto a lo que sea. O sea, nadie en su sano juicio puede ver los movimientos que está haciendo Pablo Iglesias como sanos. Todo el mundo sabe que una economía tocada y que vamos a caer más de un 10%, posiblemente más de un 14%, como reconocen los propios cuadros macro que lleva incorporado el programa de estabilidad enviado a Bruselas, una economía en esa situación no puede regalar en estos momentos gasto público. La renta mínima nadie sabe cómo se va a pagar. No puede estar anunciando sistemáticamente VPOs, no puede estar sistemáticamente anunciando subidas de impuestos. Esa subida de impuestos es la puntilla literalmente a un montón de empresas que tienen que conseguir apuntalarse para mantener los puestos de trabajo. Todo eso lo está haciendo Pablo Iglesias con una dirección muy clara y es la de sacarnos de una economía libre de mercado y meternos en una economía comunista. Pedro Sánchez, hombre, que no es un lumbreras económico, nos hemos dado cuenta yo creo que ya todos a estas alturas. Yo hace unos cuantos años cuando lo tenía de tertuliano. Ahora, para no llegar a darse cuenta de lo que está ocurriendo, ni de broma. Pedro Sánchez claro que es consciente de por dónde van los tiros. Pero Pedro Sánchez le está permitiendo este juego. Es decir, traducido, yo creo que en un determinado momento, si Pedro Sánchez tiene que elegir entre Nadia Calviño y el soporte de Pablo Iglesias para su gobernabilidad, elegirá por el soporte de Pablo Iglesias para su gobernabilidad. Eso está claro, pero buscarán una cabeza de turco. ¿Tú crees que Adriana Lastra y Pablo Echenique serán al final los que paguen los platos rotos? Adriana Lastra es en estos momentos la persona de confianza de las máximas de Pedro Sánchez y Echenique está haciendo lo que le manda a Pablo Iglesias. Yo, sinceramente, creo que corremos más peligro, tú o yo, Javier, en nuestros puestos de trabajo que ellos dos, sinceramente. Vamos a ver, ellos están haciendo aquello que se les manda y Pedro Sánchez lo que ha querido es dejar claro que él es capaz de humillarse. Vamos a ver, Esquerra y H. Bildu no existirían sin un factor común que los une que se llama Podemos. Es decir, todo el desastre de la estructura política que trazó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero y que la hereda Pedro Sánchez se basa en la sustitución de los nacionalismos de derecha por los de izquierda, para que el Partido Popular no pueda apoyarse. Eso fue el cordón sanitario en una de sus partes, ¿no? En su concepción. Se eliminan los PNV y se eliminan los Convergencia, les salió mejor el plan con Convergencia, claramente. PNV es más espabilado para salir de este tipo de trampas, pero ahí está H. Bildu y está Esquerra presionando. ¿Por qué les interesa a ellos ir coordinados por Podemos? Porque si no cumple con el pacto de apoyarse exclusivamente en los nacionalismos de izquierdas ya convertidos en separatismos golpistas y en el caso de H. Bildu directamente en proetarra, si no cumple, ellos siempre pueden traicionar al Partido Socialista y apoyarse en Podemos y aupar a Podemos. Ese es el eje de esta gobernabilidad. Es decir, Pedro Sánchez no tiene capacidad de elección. Aquí quienes mandan en España en estos momentos son el señor Otegi y el señor Junqueras.
a través de un tercer señor llamado Pablo Iglesias, que coinciden en un 80-90% de sus políticas. Posiblemente lo único en lo que se diferencian es en que todo comunista totalitario acaba queriendo un mando poderosísimo sobre cada zona. Y estos dos que hemos mencionado, Arnaldo Otegi y Junqueras, quieren un mando autónomo de cada uno de sus sitios. De hecho, quieren un mando independiente. Pero los que mandan son ellos. Entonces yo, sinceramente, o sea, la forma de interpretar este gobierno no es mirando lo que hace Sánchez. Sánchez es un pelele, Sánchez es un títere en manos de estos partidos, de EH Bildu y de Esquerra. Y a todo esto, la mesa del diálogo social ha saltado por los aires. Garamendi se ha levantado indignado y los sindicatos, UGT y comisiones, bueno, en el fondo a escondidas están aplaudiendo con las orejas porque se cargan el diálogo, la reforma laboral, pero se han hecho los ofendidos porque les han ninguneado. Claro, es que esto de lo de los sindicatos también es muy llamativo, porque evidentemente hay una cosa que sabemos que no hacen, o mejor dicho, dos. La primera es trabajar, la segunda es representar a los trabajadores. ¿Son las dos únicas cosas que no hacen? Son las dos cosas para las cuales se les dio protección constitucional. Tenemos ahí un pequeño detalle legal, ¿verdad?, que deberían analizar ellos. Pero bueno, la cuestión está en que ellos viven de hacer como que representan, pero para eso necesitan estar en la fotografía de los que hacen como que representan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que directamente se les ha mandado al cuarto de pensar, no, porque esto a ellos les sobra, al cuarto de dormir. Entonces, ¿quiénes han ocupado en estos momentos la función de agentes sociales recogida en la Constitución? EH Bildu y nada más y nada menos que Esquerra. Esos son los dos que han actuado como agentes sociales. Ni la patronal ni los sindicatos. Y dices, perdón. Entonces, los sindicatos sí es verdad que tienen un cabreo, sí es verdad que tienen un enfado, porque no han salido en la foto. No porque no hayan estado en la negociación, que ellos saben perfectamente que son brazos de madera, que están para lo que están, para figurar y hacer como que hacen, pero lo que sí que les fastidia es no haber salido en la fotografía. Entonces, tienen un problema de credibilidad muy potente, porque si este gobierno, que tiene como sindicato propio, como ahijado suyo UGT directamente ni entra en la negociación de la reforma laboral o destrucción de la reforma laboral, pues que me explique la gente para qué se va a afiliar, ¿no? Y en el caso de Comisiones pasa lo mismo. Comisiones es el viejo sindicato de Izquierda Unida, del Partido Comunista. Así es. Oye, Carlos, al margen de este tema, no quiero desaprovechar que estamos en línea para preguntarte por lo que publicas hoy en OK Diario. Les vamos a mostrar el titular a nuestros espectadores, ahí lo tienen. Las plataformas próximas a Podemos llaman a paseos antifascistas hasta enterrar a los críticos con el gobierno. Esto, Carlos, augura violencia en las calles. ¿La policía que va a investigar a los que convocan cacerolas, a estos no los van a investigar o qué? Claro, esa es la grandísima pregunta. Hay una cosa aquí que sobrevuela el pensamiento de cualquiera que esté viendo la información y que es letal. El otro día, en Núñez de Balboa, 12 furgonetas de la UIP, de los antidisturbios que le hemos llamado toda la vida, ¿no? Aquello parecía, de verdad, o sea, la salida del campo de fútbol del partido más peligroso entre el equipo más peligroso de Reino Unido y el equipo más peligroso de Italia. Era Núñez de Balboa. O sea, había gente abajo con sus camisas, con sus zapatos, con sus borlas. Lo digo con cero, yo llevo borlas en los zapatos. Lo digo con cero crítica. Es por describir la situación como era. Gente totalmente pacífica, con sus banderas, con una cazuela y haciendo así. 12, literalmente 12, porque las contamos, furgonetas de la Policía Nacional, unidades de antidisturbios. Llevaban dentro el equipo de antidisturbios, los cascos, no los sacaron obviamente, pero los cascos, los escudos, tal. Te vas a Moratalaz, están apaleando a un chaval, una situación de tensión que se ha vivido durante varios días, esto no era ninguna novedad. Apareció al final un coche de la policía. Para la gente que no lo sepa, junto a Moratalaz está una de las principales dotaciones de la UIP, de los antidisturbios. La policía está haciendo su trabajo, la policía había informado de que esto era un evento, por llamarlo de alguna manera, de altísimo riesgo. ¿Dónde estaba la dotación policial que tenía que ordenar el señor Fernando Grande Marlaska, que tenía que haber ido? ¿Dónde estaba? En ningún sitio. Y ahora voy a lo que me estás preguntando, Javier, que tienes toda la razón. Cuando se organizan de forma espontánea, la gente de las cacerolas se encarga al CNI, como publicamos hoy en OK Diario, que se investiga a ver quién está detrás, al CNI, nada más y nada menos, que se investiga a ver quién está detrás. Oiga, y cuando todas las plataformas de apoyo sistemático a Podemos organizan el envío y lo hacen a través de redes, a través de telegrams, a través de mensajerías, para congregar al mayor número posible de gente, no para que vaya a manifestarse, no, para que vaya a anular el derecho de manifestación de otras personas, el señor Fernando Grande Marlaska, que creo yo que siendo juez algún conocimiento jurídico debe tener, ¿qué piensa de ello? ¿Piensa investigarlos? ¿Piensa la propia Fiscalía con Dolores Delgado? ¿Piensa actuar de oficio? Porque esto, por supuesto, que es un delito evidentísimo de odio.
Vamos a ver, una cosa es el derecho de manifestación. Lo que no existe en ningún sitio, ni en la Constitución española, ni en ningún país democrático, ni en la Carta de Naciones Unidas, es el derecho de anulación de la manifestación. Eso no existe. Es decir, una persona tiene un planteamiento, este gobierno a mí no me satisface, voy a salir a la calle a decirlo. Perfecto, totalmente lícito. Vale, yo voy a salir a la calle para anular al que piensa de forma crítica. No, eso no existe como derecho. La violación de los derechos ajenos no es un derecho. La violación de los derechos ajenos solamente lo han convertido no en un derecho, sino en una rutina las dictaduras. Entonces, la pregunta es muy básica. Señor Fernando Grande Marlaska, ¿piensa utilizar a la policía que está deseosa de hacerlo para cumplir la ley? ¿O vamos a seguir viendo cómo se blindan policialmente barrios donde no hay ningún peligro y, sin embargo, se deja desprotegida a la población? Porque quiero recordar una cosa. En Moratalaz, en Usera, en Carabanchel, en Vallecas, los que se están manifestando no son los ricos, no son los de los zapatos con borlas, son la gente pobre. La gente pobre, según el Partido Socialista y según Podemos, no tiene derecho a manifestarse. Cuanta menos renta tienes para esta gente que va de apóstoles del proletariado, pierdes tus derechos fundamentales. Pues vaya una representación, ¿eh? Pues vaya, sí señor. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta Distrito Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Carlos Lacaci y don José Francisco Sigüenza, hablaremos del tema de la violencia, de las manifestaciones, pero si os parece vamos a hacer una pausa para que sigamos con el tema que nos ocupa, para preguntarnos, ¿será Adriana Lastra la cabeza de turco que pague los platos rotos de este acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con los bildutarras? Pausa y lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. La bronca que se ha desatado en Moncloa a cuenta del nuevo acuerdo que tiene el presidente del gobierno con los bildutarras, la verdad es que no ha pasado desapercibido para nadie. Todos los periódicos lo llevan hoy a sus portadas. Vamos a ver el ABC, por ejemplo, que titula Desgobierno, y lo hace ante una fotografía de una Nadia Calviño que, atónita y sola, observa el Congreso de los Diputados. Y en el recuadro, la foto del abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como símbolo del núcleo duro del gobierno que la deja a ella de lado. La razón: bronca en Moncloa de la dimisión de Calviño a la soberbia de Lastra. El periódico dice que el gobierno culpa a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que se negó a rectificar. El Mundo: el pacto secreto con Bildu debilita aún más a Sánchez. Señala el rotativo que el presidente negoció a espaldas de los ministros y que Nadia Calviño estalló diciendo es absurdo y contraproducente. Y hasta El País, fíjense, hasta El País reconoce que el pacto con Bildu abre fisuras en el gobierno y confunde al PSOE. Y señala que varones socialistas expresan su malestar por el acercamiento a Otegi. El cisma en el gobierno está servido. Nadie en el PSOE, con un mínimo de sensatez, entiende que Pedro Sánchez se haya echado en brazos de los bildutarras. Pero siempre hay alguien especializado en echarle la culpa a otro. Ahora ha sido Rafael Simancas. La explicación es simple. Es culpa del PP por haber dejado tirados a los españoles. Desde luego que la culpa tiene al Partido Popular por dejar tirados a los españoles, claro que sí, por poner en riesgo la salud y la vida de millones de españoles, desde luego que sí. La votación estaba muy ajustada porque PP, Vox, Esquerra, Junts per Cat, CUP y unos cuantos grupos más actuaron con irresponsabilidad. Los que actuamos con responsabilidad fuimos nosotros. Nosotros no llevamos en el decreto el tema de la reforma laboral, pero nos lo exigían y la prioridad era salvar vidas, mantener el estado de alarma. Es culpa del PP, de la derecha, de Franco, le ha faltado decir a este sesudo analista que es Rafael Simancas. Sigüenza, ¿qué te parece? Estamos como siempre, ¿no? Aquí se trata de echar la culpa a alguien y siempre es al mismo. Pues sí, la verdad es que escuchando a Simancas uno no puede evitar recordar ahí a Maquiavelo y su fin justifica los medios. Es decir, ahora mismo acaba de decir, lo estaba aquí apuntando, como nos lo exigían, tuvimos que salvar vidas. ¿Se lo exigía a quién? Si ya tenía con Ciudadanos la mayoría absoluta. Ya tenía la mayoría con Ciudadanos. ¿Por qué nos mienten? Antes dije miedo, engaño y traición. Pues de nuevo aquí tenemos la prueba. Y el problema de todo esto es que es en lo que se está convirtiendo la política ahora. Es decir, tenemos personajes como, pues esto, como Simancas, que uno se pregunta por qué hace esto, ¿no? ¿Por qué sale ahí a la palestra y habla de esta manera?
¿Por qué? Hombre, Simancas lleva una temporada que se luce cada vez que abre la boca. El otro día, cuando dijo, es lógico que en España haya muchos casos porque tenemos Madrid, que es el foco de infección. Bueno, pero luego le siguió Echenique en esa línea argumentativa, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué todo esto? Y al final uno se da cuenta que son los aparatos políticos lo que se pretende salvar, y no realmente lo que dice en su discurso Simancas, que es salvar a los ciudadanos. Es decir, lo que se pretende es salvaguardar al aparato, que es el que me acoge y el que me da de comer. Hablábamos antes de si cogerá a Adriana Lastra y será sacrificada o no. Bueno, pues es posible que sí, pero no pasará nada, porque como es fiel al partido, dentro de unos meses estará en otra parte, o la pondrán llevando una secretaría interna dentro del partido. Es decir, al que es fiel y al que salva al partido, pues ese perdura y a ese se le premia. Ojo, ¿qué pasará con Nadia Calviño? Pues que seguramente, como tiene ya su trabajo y como no depende del partido, pues volverá. ¿Qué le ha pasado a Marcos de Quinto? ¿Qué le ha pasado a Girauta? Cuando no estás de acuerdo con el partido... Tal. Porque tienen un sitio al que ir, no como otros, que no tienen dónde caerse muertos. Pero eso es el gran problema que tiene la política española, que al final el que queda es el fiel y el que traga con carros y carretas, porque y el crítico no tiene otra se salida. Va. Bueno, Carlos, ¿qué pasa? ¿Adriana Lastra al final será la cabeza de turco? ¿Qué miserables van a ser Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que el acuerdo lo hacen ellos y luego cargan las culpas a otros, ¿no? A los que se han encargado de ponerlo en escena. Sí, yo creo que es un poco, bueno, no nos pilla de sorpresa, lo escenifica Simancas cuando de manera tan torticera echa la culpa a la oposición de la mala gestión propia del gobierno. Es curioso porque esto, si lo lleváramos, Javier, lo que pasa es que, claro, esto les pilla muy lejano, ¿no? Pero si lo lleváramos a la empresa privada sería algo así como que el responsable, ¿no? El gerente, el dueño, el CEO de una empresa, pues se equivocara gravemente en la gestión de un proyecto, aquel fracasara, y en vez de, bueno, hacer autocrítica o tomar las medidas internas pertinentes, echar la culpa a la competencia, diciendo, no, pero es que esto, claro, como la empresa X no me favorece o no me ayuda, ¿no? en tal proyecto, pues la culpable es incluso la competencia. Bueno, pues es que suena esto. Es decir, la oposición, se le olvida a Simancas y al propio gobierno, está para oponerse a cualquier medida, no siempre y en todo caso, pero sí siempre y en todo caso que el gobierno no actúe conforme a la legalidad o mienta o directamente haga una mala gestión de un tema tan grave y serio como es la crisis sanitaria y también la económica. Para eso está la oposición, es que para eso existe el Parlamento con los grupos parlamentarios que se tienen que oponer a una mala gestión del gobierno. Por tanto, que Simancas venga a decir que es que la culpa es del PP por no apoyar un estado de alarma, que por otro lado ya se ha dicho por activa y por pasiva, y muchos juristas seguimos repitiendo, que es que bajo el estado de alarma, para salvar vidas bien, pero para decretar cosas que no tienen nada que ver con el estado de alarma y extralimitarse en las prerrogativas del gobierno, pues no está pensado esa figura jurídica, pues cómo va el Partido Popular, Vox, y ya no sé ni siquiera cómo Ciudadanos ha podido apoyarlo, es que no está para apoyarse en ese objetivo. Y en cuanto a la cabeza de turco, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Estos gobernantes pues son capaces, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de vender a todo aquel ser querido que tenga próximo, imagínese, don Javier, aquel que no sea tan próximo, para ellos seguir calentando el asiento azul de la Cámara. Por tanto, sí, puede caer. Luego le darán una puerta giratoria en la línea de lo que decía mi contertulio y buen amigo, pero no creo que ellos asuman la responsabilidad, no la van a asumir. Ahora te digo una cosa, sí que quiero subrayar, el abrazo del oso, aquel abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, también escenificado de los pactos que ellos sabían que llevaban cada uno entre medias, vendiendo por trozos a España, les va a servir, o les ha servido yo creo hasta aquí, porque hay un hecho muy reseñable, lo decíais con la portada del País, yo creo que ya ni los medios amigos empiezan a aplaudir, antes al contrario, están empezando a afear
los atropellos que directamente nos que están haciendo. Ya es tan error de bulto, la actitud del gobierno. Claro. Primero, pactando con los bildutarras. Es que no se sostiene. Mintiendo y engañando a sus propios ministros. No se sostiene, ministros. Y dando encima este numerito de división interna, que no hasta el país, que aplaude todo lo que hagan, no tiene más remedio que decir fisuras y desconcierto. Exacto, y la cadena SER también, afeando el tema de la reforma laboral. Bueno, yo creo que si se les va de las manos el foco mediático, si las calles ya no las controlan, porque ya ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cómo van a prohibir la manifestación en Cataluña, que estaba bueno, también convocada y ha venido a revocar la suspensión, la anulación que por el propio Ministerio de Interior, la que van a autorizar mientras prohíben la de Madrid de la derecha. Efectivamente, pues para eso también están los tribunales que han venido a decir. Por tanto, si la calle ya no la dominan, si los focos mediáticos no lo dominan, este gobierno se quedará muy solo en ese abrazo escenificado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Bueno, el problema está en que mientras eso ocurre o no ocurre, siguen pasando cosas que son muy graves, aunque no sean tan graves como las que estamos hablando aquí. Es que quiero sacar a colación, si os parece, el tema de la ley de educación que se está tramitando, una ley tan importante que además necesita tanto consenso para poder, no sé, tener un futuro a medio plazo, ya no digo a largo plazo, ¿no? de jóvenes que estén, bueno, pues bien formados, o que haya un mínimo consenso sobre ¿cómo se quieren formar a estas nuevas generaciones? Bueno, pues esto se está tratando por debajo, se siguen sus trámites y aquí nadie habla de ello, no hay debate, no está en las primeras líneas de los periódicos. ¿Por qué? Porque es tanto el ruido que al final, no sé, uno no puede llegar a todo, ¿no? Pero son cosas muy graves que no nos podrían, no nos dejan indiferentes, pero que hay que tener en cuenta. Claro que hay que tener en cuenta, tan en cuenta hay que tener como que semana tras semana, según y tras el último decreto, que siempre es el penúltimo, que sacan con nocturnidad y alevosía, ya venimos diciendo unos cuantos aquí también, que efectivamente no solo la ley de educación, la ley por la que modificaron el CNI para que pudiera entrar Pablo Iglesias a esa mesa permanente, de comisión permanente, es decir, son leyes que merecen un respeto a la legalidad, que no es mediante una orden ministerial o a un decreto ley, como aquí es el caso, que requieren de una reforma legal o de un acuerdo, un pacto con sus mayorías parlamentarias, y que todo esto se lo han saltado a la torera y que, por tanto, y aquí volvemos a subrayar, en nada tiene que ver. Yo no digo que no les preocupe las vidas, hasta ahí podríamos llegar. Lo que digo es que las normas que están tramitando vía decreto en nada tienen que ver con el objetivo principal de salvar vidas. Es que da la impresión de que están aprovechando el momento, justamente de confusión, de que todo el mundo está preocupado con la pandemia, por la cuestión sanitaria y por la económica, para ir de tapadillo, ir colando cosas. Por ejemplo, eso de despenalizar las injurias a la corona, por ejemplo, ¿no? Y las ofensas. Mira, ahora que no nos ve nadie, pues esto lo tachamos para que podamos insultar al rey. El tema de, a ver si vamos a cambiar el tema de los indultos, las amnistías y ese tipo de cosas para excarcelar a los presos golpistas de Cataluña. Ahora que no mira a nadie. Ese tipo de cosas. Es la impresión que da. Bueno, y de ahí la libertad que tiene el interés Pedro Sánchez de prolongar el estado de alarma para poder hacer de las suyas impunemente sin someterse al control del Parlamento. Permíteme añadirte también una cosa que en los medios es principal, la libertad de información y de prensa, como vía bulos, una figura jurídica que se sacan de la chistera, pues pretenden someter a la censura previa a todo aquel que critique, o como era aquella frase, ¿no?, de que vaya en contra. Minimizar el ambiente crítico contra el gobierno o algo así. Usted lo dice mucho mejor que yo, efectivamente. Pues esto al final es censura, o sea, simplemente están aprovechando el momento para ir, bueno, pues no solo, fíjese, porque en otros momentos diríamos, bueno, están aprovechando para ir colando las leyes del programa electoral. Es que hasta eso, que sería grave, porque esto conviene hacerlo y hay que hacerlo con los consensos que estamos diciendo, es que encima es para acabar con derechos fundamentales. Es que ha habido normas que han acabado y han conculcado y han limitado derechos fundamentales. Son leyes ideológicas del ideario de Podemos, clarísimamente. Esto es muy grave. De todas maneras, volviendo otra vez a Simancas, y como estáis comentando, ¿no?, toda esta serie de ejemplos, decía Simancas, como nos lo exigían, entonces nosotros, por salvar vidas, ¿no? Bueno, o sea, te lo exigen 9 y tú pierdes, y perdonadme, bueno,
Sí, te das mucha prisa por hacer el cambio. Y cuando te lo pide el resto de la oposición, cuando te pide el resto de la oposición, por favor, que pares ya de utilizar los entresijos legales para meter de tapadillo leyes, ahí no cedes. Y cuando te lo pide toda la oposición para, oye, por favor, danos la información, que nosotros podamos saber en qué nos hemos equivocado. Si el Gobierno de Madrid dice, bueno, no paso de fase, pero me han dado estas notas, ¿no? Sí. Puedo seguirlas, ya sé por dónde tengo que ir. Es que ni siquiera eso. O sea, ¿qué pasa? Que la oposición, el Gobierno de Madrid, el Partido Popular, PSOE, Vox, etcétera, esos no cuentan, solamente cuentan y solamente hay que hacer caso, por salvar vidas, a los 9 de Bildu. La verdad es que no tienen por dónde salir. No hay por dónde cogerlo, y Simancas demuestra, yo creo que se ha retratado en lo peor que puede retratarse en estos momentos. Venimos también aquí apuntando unos cuantos, que esto de echar muertos encima de un gobernante hay que hacerlo con cuidado. Lo que hay que decirle bien es que no mienta y que se depure la responsabilidad que se tenga allá donde hay que depurarla, que es en los tribunales. Pero que venga el señor Simancas a decir que básicamente el panorama o la fotografía de los 30.000 muertos oficiales, que seguro son más, es a causa o culpa de cómo Madrid ha aumentado esta cifra, o básicamente poniendo el foco en Madrid. Yo casi, fíjese que no me suele gustar calificar tan gravemente, pero esto es muy miserable, y es muy miserable porque primero hay que recordar al señor Simancas que en un mando único y con el estado de alarma decretado, ahí sí, precisamente, la ley marca que cuando el mando único tiene estas prerrogativas asumidas, pues tiene que gestionar precisamente también y ponerse al frente de los medios técnicos y humanos que no se pusieron, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en las residencias de ancianos, que estaban esperando que pusieran test, que pusieran EPIs y que pusieran más personal, y ahí el primer y único responsable es el señor Pablo Iglesias, que se arrogó además este ministerio para ponerse al frente. Entonces, ¿qué viene a decir el señor Simancas? Pues es, en todo caso, perjudicarse en esa posible deriva de responsabilidades a asumir, puesto que el propio gobierno tendrá que pasar también por responder por qué no puso esos medios adecuados también y, entre otras, dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo de Pablo Iglesias y las residencias, la verdad es que es otra cabriola flipante o alucinante de este gobierno. O sea, le pregunta el otro día Matías Prats, le dice, pero bueno, usted era el encargado de las residencias, usted el 19 de marzo dijo, esto para mí, ¿no? Que quería ponerse la medalla, y cuando va dice, no, claro, yo lo que he hecho ha sido reforzar las competencias, o reforzar a quien tiene las competencias, que es las comunidades autónomas. Es decir, usted quiere un estado de alarma para tener el poder, y lo que hace con ese poder es darle más poder a las comunidades. Pero ¿qué clase de contradicción más absoluta es esa? Si usted quiere arrogarse el poder, pues cójalo, utilícelo, compre, como has dicho, pues test, mascarillas, no sé, lo que tú quieras hacer, pero hazlo. Ah, no, tengo el poder para escurrir el bulto y dárselo a las comunidades. Y cuando es alucinante. Claro, y cuando vengan las responsabilidades que vendrán, no, esto ya no era mío, ¿no? Claro, bueno, pues claro, todo esto canta mucho. Pero por eso, es legalmente suyo en el momento que se establece el mando único. Por supuesto, es que es así. Al margen de que él lo haya reconocido en comparecencia pública, totalmente. Así se ha establecido en el decreto. Sí, ¿no? sí, es que es así, legalmente es lo que corresponde, y por eso digo que ya llegará el momento procesal oportuno donde tenga que eximirse y a ver cómo lo hace de esa responsabilidad que en un principio y en un final le corresponde a él. Pero por eso decía lo de los medios, y también efectivamente iba a citar, bueno, pues esa entrevista que Matías Prats le hizo en Antena 3, como también en otros... Entrevista que empezó Matías preguntándole de todo lo que ha hecho el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho mal para que las cosas no hayan ido del todo bien? Y la respuesta que dio el otro es prudencia. Prudencia. ¿Cómo? ¿Ni siquiera asume un mínimo de autocrítica? Sí. ¿No reconoce que han hecho algo mal? No, prudencia. Yo creo que esa respuesta, efectivamente, que le dio a Matías, resume un poco todo lo que es el cinismo, ¿no? Desde que se ha decretado el estado de alarma, incluso de antes de no asumir responsabilidades, pues cuando se
bueno, pues abanderaban, ¿no?, las manifestaciones que ya con los datos que el gobierno tenía de la propia OMS y de otros organismos supranacionales todavía seguían instigando a la gente a salir a la calle. Por tanto, esa prudencia es la que ellos nunca tuvieron, junto con la falta de responsabilidad de vida de un gobernante. Y ahí es donde pueden venir esas responsabilidades que yo, insisto, programa a programa, estoy siendo muy cauto, todo lo contrario que el señor Simancas cuando echa a la Comunidad de Madrid a los leones, sin pruebas y sin además, bajo mi criterio jurídico, la responsabilidad ahí no debida, puesto que no era el competente, era competente para otros menesteres, pero para dotar de los EPIs, los test, poner los medios, eso no, ni Madrid ni ninguna otra comunidad autónoma una vez que tiene arrogado el mando único el gobierno central. Por tanto, eso se depurará. Ahora, el cinismo ya sí lo podemos poner, porque no somos los jueces, serán los que depuren esa responsabilidad en el procedimiento que se abra, y nosotros como sociedad civil sí estamos aquí, yo desde luego el primero, para decir que esto es un cinismo y una mentira tras otra que ya no se aguanta más, que no lo soportamos desde la sociedad civil, que no lo soportan los medios de comunicación, los afines ni los no afines, y que la calle tampoco lo está soportando, y por eso sale a dar ruido con las cacerolas. Se dirá, bueno, pero es que ahora mismo no es momento, tal. Bueno, normalmente el cabreo y el derecho a manifestarse de la gente no se puede controlar, porque si se controlara el momento, pues no sería el derecho a la libre manifestación de una persona. Por tanto, yo no es que anime ni deje de animar a la gente a manifestar su cabreo, cada uno lo exponga como quiera, pero yo desde luego en mi condición de ciudadano libre y aquí como sociedad civil que estoy, y con tertulio que me traen a esta tertulia, diré que esto es un cinismo y que yo estoy, la verdad, muy harto de que nos siga mintiendo el gobierno y que haga medidas que nada tiene que ver con la crisis sanitaria para salvar vidas. Esto es lo que yo voy a decir siempre. De todas maneras, esa contestación, esa prudencia, no era tanto un vamos a ser prudentes, sino una velada amenaza. Matías, sé prudente, ten cuidado. No te metas conmigo. Exactamente, porque yo cuando lo vi la primera vez dije, no puede ser. O sea, le está diciendo que tenga cuidado porque sonó así. Sonó, ¿cómo osas decirme y hacerme estas preguntas? Y es un poco en la línea que está Podemos respondiendo a toda esa esta reacción popular que además les tiene totalmente fuera de sitio, porque nunca, ni en sus peores sueños, hubiesen pensado que el pueblo iba a responderles con las mismas armas con las que ellos están o normalmente suelen manejar, ¿no? Que un barrio, bueno, empezó en el barrio Salamanca, pero ahora realmente ya está en todas partes, que osen manifestarse contra ellos y que les ose el pueblo decirles que lo están haciendo mal, es algo que les cortocircuita tanto que hacen cosas como esta, ¿no? Que al final sacan pues, su verdadera esencia, ¿no? A mí me parece que es muy preocupante porque el Partido Socialista, que es un partido pues de muchos años, que ha hecho cosas muy buenas y que ha tenido gente pues, realmente sensata, ahora mismo está siendo contaminado por una manera de hacer política que es realmente bajuna. Tenemos pues esto, las declaraciones de Simancas que se pueden perfectamente asimilar a las de Echenique cuando señala, ¿no? Y dice, bueno, pues tened cuidado, que si salís ahí en el barrio Salamanca, luego igual, o con el tema de los scratches, antes has dicho cinismo, qué mayor cinismo del que ha propiciado scratches contra unos y contra otros, cuando te los hacen a ti, entonces ya no, porque claro, viene de los ricos, los pobres sí pueden, los unos no, y la igualdad de unos y de otros, pero la seguridad jurídica, lo que hablábamos, creo que era hace un rato en la presentación, el derecho a manifestarse, por favor, no puede ser esto, ¿no? Sí, a mí, dentro del cinismo... Carlos era el que lo decía. No, Carlos Cuesta, sí. Con Cuesta lo hemos comentado, lo hemos comentado. Y luego volveremos al tema Bien. de las manifestaciones, que hay temas interesantes Perfecto. que abordar. No, me gustaría leer un tuit que hablando de cinismo, Javier, lo voy a leer, que publicó, creo que ha sido hoy o en estas últimas horas, Pablo Echenique, ¿no? En su cuenta personal de Twitter, y dice que la reforma laboral del PP sirve para precarizar los empleos, facilitar el despido y bajar los salarios. Dice, prosigue, hemos acordado que nos la vamos a cargar en estos términos, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores. Detrás de todo el ruido, los editoriales de Prisa y las tertulias, está esto. Y le contesta un tuitero también,
dice, bueno, la reforma no dice nada de contratar en negro, ¿verdad, Echenique? Efectivamente. Me parece el mayor cinismo desmascarado. Ese Echenique que no pagaba los seguros sociales de sus asistentes. Este es el que pretende ahora cargarse, además lo dice con esta prepotencia y con... Es decir, claro, los que, no sé, nos dedicamos al tema de las leyes, los que estamos todos los días viendo leyes, las reformas, los consensos previos, decir algo así como me voy a cargar, ¿no?, la reforma laboral, la reforma laboral, como si fuera esto de un plumazo. Dice, pero es que esto, ¿en qué manos estamos?, ¿no? Y cuando además el ejemplo lo pone efectivamente una persona que tiene el mismo respeto por la reforma laboral que por esa empleada de hogar, que tenía contratada, que es cero, a uno y a otro, porque ni la pagaba la Seguridad Social. Pues estamos en manos de este gobierno que, para empezar, está prometiendo muchas cosas, pero no cumple, no tiene dinero. Hay gente que todavía no ha cobrado de los ERTES y le están diciendo ya, emplazando al 10 de junio, y veremos si el 10 de junio cobra, pero hay gente que lleva ya 3 meses sin haber ingresado 0 euros estando en un ERTE. No tiene dinero y por eso el gobierno quiere ahora, ¿qué? Pues expropiar el superávit de los ayuntamientos, algo que ha levantado en pie de guerra a muchísimos alcaldes. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.